Buenas tardes compañeros, continuando con el tema de los números reales, vamos a hacer el análisis de la operación matemática de la potenciación en este contexto de números enteros, de números Q y de números irracionales. Entonces la operación de la potenciación, como ya les refería, es una multiplicación de carácter abreviado, que está constituida por los siguientes elementos. Un número base, que está elevado a un exponente, en este caso el número base es n, el exponente es c, que me va a indicar las veces en que se repite la base, es decir, las veces en que tengo que multiplicar esta base para obtener un producto que se llama potencia como tal. Entonces miremos acá la estructura desde el análisis de un fundamento importante. Todo elemento que uno encuentra en la naturaleza se puede multiplicar por 1, se encuentra elevado como elemento básico al exponente 1 y se encuentra dividido por 1 al constituirlo como un número racional. Es decir, un número cualquiera, una cantidad entera, se puede convertir en un número racional cuando lo coloco sobre 1. Muy bien, esta estructura se utiliza cuando se generan procesos de multiplicación, cuando tenemos una cantidad entera que se multiplica por una fracción. Pero eso lo vamos a recordar más adelante. Entonces vamos a cambiar esta letra n, vamos a sustituirla por el valor de 2. Entonces 2 está elevado como exponente básico a la 1. Es decir, solo existe, como lo dice el exponente, una sola vez. Entonces en este caso el 2 se multiplica por 1, propiedad modulativa de la multiplicación, y se divide por 1. Podemos utilizar alguno de estos tres elementos, de estas tres cantidades que le estamos agregando como unidades en el momento en que el ejercicio así lo requiera. Entonces las propiedades, al hablar entonces las propiedades de este tema de la potenciación que permite validar los procesos operativos, están constituidas por las siguientes estructuras. Una primera propiedad que me dice que cuando yo estoy multiplicando bases iguales, como ya lo habíamos referenciado, como cada base está elevada al exponente 1, dejo la misma base y sumo los exponentes. Por tanto, me va a dar n elevado al cuadrado. Si sustituimos por un número real, en este caso un entero positivo, vamos a decir 3 elevado al cuadrado. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar a 3? 2 veces. 3 por 3 me va a dar 9. Es decir, dejo la misma base y sumo los exponentes. En este caso sería 3 por 3, que me va a dar 3 al cuadrado, que es igual a 9. La segunda propiedad que tenemos acá es la potencia de una potencia. Es decir, tengo un valor numérico elevado a un exponente dentro de un paréntesis que se encuentra multiplicado por otro exponente. Entonces, ¿qué hago en este caso? Dejo la misma base y multiplico los exponentes, porque cada vez que haya un paréntesis sin que haya un operador de suma o de resta, se deben multiplicar los valores que están tanto por dentro como por fuera. En este caso son los exponentes. A por B me va a dar AB. En el caso de, al cambiarlo, al traducirlo a los números, voy a tener 3 elevado al cuadrado dentro del paréntesis y una potencia por fuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar estas dos potencias. Multiplico 3 por 2, que me va a permitir obtener 3 elevado a la cuarta potencia, y las veces que repito la base son 4 veces. Repito 4 veces 3, 3 por 3 por 3 por 3, que me va a dar como producto 81. La tercera propiedad, acá tengo un número racional, pero ocurre que las bases son iguales, pero los exponentes son distintos. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Una resta. Entonces, cuando tengo esta clase de propiedad, dejo la misma base, porque se reitera, la coloco como resultado, en este caso, y resto los exponentes, b menos c. Vamos a pasar a los números. En este caso tengo 5 elevado al cubo, sobre 5 elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer acá? Dejo el número 5, que es la misma base que se repite, y resto los exponentes. Entonces 3 menos 2 me va a dar 1, 5 elevado a la 1. Y como solamente está una vez el 5, pues me va a dar como producto 5. En la cuarta propiedad, tengo dos valores que se multiplican, que son diferentes, elevados a un exponente c. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Una distribución. Entonces aquí nos queda
n elevado a la c por p elevado a la c. Aquí podemos cambiar nosotros los valores numéricos y vamos a encontrar el producto como tal. En la quinta propiedad que nos dice n elevado a un exponente negativo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer con esta base elevada al exponente negativo? La colocamos sobre 1. Con el interés de aplicar el inverso multiplicativo o recíproco, como lo habíamos hablado en el video de las propiedades de los números reales. En este caso, entonces, al utilizar el recíproco, lo vamos a invertir. Entonces ya no me va a quedar n elevado a la menos a sobre 1, sino me va a quedar 1 sobre n a la a con el exponente positivo, es decir, invertimos su posición. Entonces, al pasarlo a los números, ¿cómo nos queda? 3 elevado a la menos 2 es igual a 3 elevado a la menos 2 sobre 1. Lo invertimos y entonces nos queda 1 sobre 3 elevado al cuadrado, que es igual a 1/9 como tal. Aquí tendríamos nosotros una fracción propia, porque esta estructura, como ya conoces, es menor que la unidad. La unidad estaría dada por 9/9. En este caso estamos tomando solo una parte de 9, como habíamos hecho en el ejercicio con las gráficas. En la propiedad número 6, toda base elevada al exponente 0 es igual a 1. ¿Cómo nosotros lo encontramos? Entonces decimos, tomamos aquí este número q, que es una razón. Una razón es una expresión matemática que establece una relación entre dos cantidades, una llamada denominador y una llamada numerador. En este caso, las bases son iguales. Ese es un elemento que tienes que mirar siempre. Que las bases sean iguales en este caso, porque si son diferentes tienes que actuar de una manera distinta. Entonces, en este caso, 2 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado equivalen a la unidad. Pero como la propiedad número 3 me decía que debo hacer una resta, como anotábamos acá en este caso, vengo para acá y hago la resta como tal. Por tanto, la base es 2 elevado a la 2 menos 2, que es igual a 2 elevado a la 0, porque resto los exponentes como tal. Entonces, 2 elevado a la 0 va a ser igual a 1, porque esta estructura es equivalente a 1. Luego de restar tenemos la misma expresión de ida y de regreso como tal. Entonces, compañeros, estas propiedades es necesario repasarlas, reflexionarlas, analizarlas, con el objetivo de poder utilizar este fundamento en el desarrollo de los procesos operativos que vamos a aplicar y que vamos a explicar en clase con el uso de la propiedad de la potenciación. Espero que les pueda servir esta información y haya quedado clara la explicación. Muchas gracias.